Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, bienvenidos a Creer en sus Profetas. Estamos iniciando un nuevo programa y muchas gracias por recibirnos en su hogar, por hacernos parte cada día del estudio de la Biblia. Eso es lo que nos motiva, nos alegra siempre saber de que de alguna forma podemos ser instrumentos en las manos de Dios para ayudarle en su vida devocional, en su vida diaria. Por supuesto, junto al pastor Bruno Razo. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Gracias, Patricio, estoy muy bien, gracias a Dios, y esperamos lo mismo. Esperamos que todos nuestros amigos, hermanos, estén muy bien, tengan una buena jornada hoy, de muchas bendiciones. Hoy nos detenemos un poquito más en Amós capítulo 6 y de qué manera aquel mensaje tan antiguo puede ser relevante y aplicado a nuestra vida hoy. Bien, vamos entonces directamente al texto que dice: «Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel». Usa 2 expresiones aquí, los reposados y los confiados. Hay unos ayes para ellos, para estos confiados y reposados, que reposan de la fuerza humana, que desfallecen, que no siguen adelante, que se desaniman. ¿Cuál es la clave para sostenerse en las pruebas? En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 80, leemos: «El Señor invita a aquellos que viven cómodamente en Sión a que se levanten y trabajen. ¿No escucharán la voz del Maestro? Él quiere obreros fieles y dedicados a la oración, que siembren junto a todas las aguas. Los que trabajen así se sorprenderán al ver cómo las pruebas resueltamente soportadas en el nombre y con la fuerza de Jesús, darán firmeza a la fe y renovarán el valor. En la senda de la humilde obediencia hay seguridad y poder, consuelo y esperanza. Pero los que no hagan nada por Jesús perderán finalmente su recompensa. Sus manos débiles no podrán aferrarse del poderoso, sus rodillas vacilantes no podrán soportarlos en el día de la adversidad. Los que den estudios bíblicos y trabajen para Cristo recibirán el premio glorioso y oirán el bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Y de esa manera, en comunión con Dios, pero haciendo lo máximo, alguien dijo, tenemos que esperar como que todo depende de Dios,
y actuar como que todo depende de nosotros. El tema de la pereza espiritual también estará referida a la falta de compromiso que tenemos con la causa de Dios, ¿no es cierto? Yo me imagino que hay muchas personas que están pensando en lo que dice el Espíritu de Profecía también. Dice que el 20% de la iglesia hace el trabajo al 100%. ¿Qué le parece ahí? Sí, que a veces podemos ser dedicados a la parte laboral, profesional, ¿no? Y no dedicarnos a lo espiritual, lo misionero. Pero si nosotros admitimos la presencia de Dios y reconocemos su presencia en nuestra vida, tenemos que comprometernos con Dios. Ese porcentaje que estás mencionando, que de alguna manera ilustra una situación, nos habla de que falta más compromiso, falta más identificación, falta más interés en los demás. Nos falta ser más completos para ser gente que cuida de gente. ¿Por qué será que hay un porcentaje bajo de compromiso en la iglesia en general? No hablo sobre la iglesia adventista, sino el trabajo general del trabajo misionero, la misión como tal. Ha ido aumentando, sin embargo. En Sudamérica ha ido aumentando, mucho más que en otras partes del mundo. Pero sigue siendo un porcentaje minoritario, menor al porcentaje general de la iglesia. ¿Qué es lo que hace que una persona no se comprometa? ¿Será la vorágine yo de creo la vida? que hay distintas cosas, ¿no? El mundo se va apagando en su fe. Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿encontrará fe en la tierra? Se va apagando en su amor. Por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y algunos cristianos o creyentes lo son nominalmente. Por eso la práctica no acompaña su declaración de fe. Yo recuerdo cuando era pastor distrital, los momentos más difíciles eran los momentos de la elección de los miembros, porque había que estar siempre motivándolo, animándolo a seguir trabajando, a comprometerse, a adquirir responsabilidades. Pero finalmente una cosa hay que entender, que la persona que toma una responsabilidad, pues cuando pasa el tiempo se da cuenta que ese fue el mejor método para mantenerlo fiel y activo y completamente dedicado al Señor, ¿no? Cuando uno está fuera, cuando no hace nada, da trabajo. Pues la iglesia que no trabaja, dice el dicho, da trabajo. Así es. Así que aquí hay una realidad que no vamos a desanimarnos en el trabajo misionero, en el trabajo de la obra de Dios. La pereza cristiana es un pecado. Amós capítulo 6, versículo 12 ahora. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ella con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Aquí hay una pregunta, ¿no es cierto? Si realmente estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con los deberes, con las responsabilidades espirituales que el Señor nos dejó previo a su venida, ¿no? ¿Qué dice Elena de White? En el libro Cada día con Dios, página 237, dice: el Señor vendrá pronto, pero ¿estamos cumpliendo los deberes que nos impone la justicia? El amor es la base de la piedad. Nadie ama a Dios, no importa cuán religioso pretenda ser, a menos que ames desinteresadamente a su hermano, puesto que Dios nos amó antes que nosotros lo amáramos a Él. Amaremos a todos aquellos por quienes Cristo murió. No dejaremos que esa alma que está en peligro, en gran peligro, y padece mucha necesidad, se vaya sin amonestar, sin que trabajemos ni nos preocupemos por ella. No abandonaremos a los que yerran, ni seremos criticones ni exigentes, ni los dejaremos para que se inundan en mayor desgracia y desánimo, ni que caigan en el campo de la batalla de Satanás, porque Dios nos tratará tal como trata a nuestros hermanos o a los miembros menores de la familia del Señor. Aquí hay un asunto muy categórico, o sea, no se puede amar a Dios y no amar al prójimo. Hay un deber de aquel que dice que ama a Dios, hay una responsabilidad sagrada de aquel que dice que ama a Dios en amar al prójimo. No puedo cuidar de las cosas de Dios y no puedo dejar de cuidar las cosas de mi prójimo. De paso, Juan es muy categórico también cuando dice que el que dice que ama a Dios y no ama al prójimo, ¿te acordás, no? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, 2 veces lo dice. Por eso tenemos que amar a Dios
Y tenemos, y digo tenemos, porque es un deber. Ahora, hay personas que acusan de alguna forma o critican de que la iglesia en cierta medida tiene un evangelio demasiado teológico y poco social. Por ejemplo, pocos asilos de ancianos, pocos lugares, casas de reposo, muy poca promoción de ciertas actividades sociales. En cambio, hay ciertas iglesias que dan un tremendo énfasis social, un poco de énfasis teológico. ¿Cuál es el equilibrio real ahí? No, yo creo que nosotros, por ejemplo, el tema de asilos de ancianos, en lo pasado la iglesia tenía asilos. Después la iglesia fue comprendiendo también lo que el mismo Espíritu Profecía dice, que lo mejor es que los hijos de alguna manera, hasta donde sea posible, puedan cuidar de sus padres. Yo creo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día hace un gran trabajo social. El trabajo de ADRA, el trabajo con los clubes de conquistadores, trabajando con los chicos. Los Caleb, ¿no? Los Caleb, los Hollín, el trabajo a través de las escuelas. Todas nuestras escuelas tienen centros misioneros. Nuestras instituciones médicas hacen trabajo de filantropía, atienden muchas personas que no tienen cómo enfrentar la recuperación de la salud. Es decir, yo creo que la iglesia hace mucho trabajo social. Se cumple lo que dijo Jesús también, ¿no? Que a veces es tanta la necesidad que la necesidad supera a lo que podemos hacer para resolverla. No significa eso que estamos haciendo todo, ¿no? Como dijo Pablo, tenemos que seguir haciendo y más. Una breve pausa, un consejo y ya estamos de vuelta en Cree su Profeta. Por favor, no se vaya. Hola amigos, hoy tengo una hermosa cita para compartir con ustedes. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Esta cita se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles y puede ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Pues te invito a que busques el aplicativo Elena G. de White en el App Store o en el Play Store. También puedes hacerlo visitando la página www.editorialaces.com. Ya estamos de vuelta en Cree su Profeta. Gracias por permanecer detrás de la pantalla, ahí en su casa, en su computador, cualquiera sea el medio que está usando para ver este programa. Estamos tratando de elucidar algunos conceptos que se vierten en la palabra de Dios y que se complementan con el Espíritu de Profecía. Ahora vamos a dedicar el momento para la reflexión final, Pastor. Gracias, Pastor Patricio. Solamente insistir con la declaración del Evangelio, que el todo hacia el hombre puede resumirse en amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente, por sobre todas las cosas, y en amar al prójimo como uno mismo. Que este espíritu y esta actitud y esta disposición de Dios sea también la nuestra. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos amas y porque nos permites amarte también. Y porque nos muestras que tenemos que amar al prójimo y también amarnos a nosotros mismos en su justa dimensión. Que podamos ser equilibrados, que podamos respetar nuestra vida, que es templo de tu morada, que podamos amar, ayudar, sostener, cuidar del prójimo y que de esa manera también podamos amarte a ti por sobre todas las cosas. Bendícenos, te lo ruego. Oramos sin méritos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos seguir junto a ustedes en un próximo capítulo de Creer en sus Profetas. Dios les bendiga.